cuento que desde que nacemos, nuestros ojos siempre son del mismo tamaño. Farmacias Carol presenta Para nosotros es de mucha alegría recibir aquí al doctor Manuel Rosendo López Tineo, quien es gastroenterólogo, que siempre viene a destaparnos como esas cajas de Pandora sobre todo lo relacionado a lo que es la gastroenterología, nuestros intestinos, nuestro estómago, todo eso, porque siempre tenemos como una época, doctor, que como que se manicos, por decirlo así, Bueno, ¿verdad? Bienvenido esa, una vez más. bienvenido, doctor. Esa gastroenteritis por rotavirus es el tema de hoy. Sí, bueno, muy buenas. ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarme a su programa y con ese público que ustedes tienen tan selecto. Siempre. Sí, inicialmente me solicitaron ese tema ustedes. La cuestión es que los rotavirus que producen una gastroenteritis usualmente es más frecuente en los niños menores de 5 años. Y le da a los niños con unas evacuaciones muy acuosas, mucho líquido, pierde mucho electrolito, le da dolor de cabeza, fiebre, malestar general. Y los niños se nos deshidratan fácilmente y pueden entrar en desequilibrio hidroelectrolítico. Quiere decir que pierden mucho potasio, mucho sodio, sobre todo el potasio que tanto lo tomamos en cuenta. Y eso los pediatras manejan mucho eso, pero en sentido general le tengo que decir que hay muchos virus que van a tener como reservorio el intestino, el colon, y que nos van a provocar diarrea en los adultos. Mucha gente le dice de una forma mal llamada, le dicen gripe estomacal, pero no es estomacal, es intestinal. Y a veces hasta en los libros vemos que dicen gripe estomacal. Y realmente la mayoría de las veces son, o mejor dicho siempre, son intestinales, no estomacal. ¿Y Y por qué hay realmente, gripe? ¿por qué? ¿Por qué hay gripe? ¿Por qué Mal gripe? llamado. Porque es un virus. Y porque es un virus. Y recuérdate que los procesos gripales que nos dan en la vía respiratoria son virus la mayoría de las veces, esos procesos que nos dan. Y cuando ocurre en el intestino, en el colon, y que son virus, de una forma errónea, le dicen el virus estomacal o gripe, pero realmente es un virus que ataca el colon y que va a activar una serie de procesos, el AMP cíclico, que es un compuesto, una hormona que tenemos que va a sacar mucho líquido de la parte intraluminar a la parte intestinal, a la luz del colon, va a salir mucho líquido y eso es lo que nos deshidrata. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas formas de contaminación. Siempre que nosotros hablamos de estos casos, decimos que lo número uno es la higiene, que es el punto neurálgico de todos estos procesos. Siempre tenemos que hablar que de la higiene. Muchas veces dicen, en los países desarrollados hay menos casos y uno cree que es por el dinero. No es por el dinero, es por la higiene. Es porque se toman más medidas de higiene, tanto de lavarnos las manos para comer, lavarnos las manos cuando vamos a salir del baño, lavar bien las frutas, lavar los vegetales, lavar el pescado, incluso lavar las carnes, los vegetales, dejarlos en reposo. Todas esas cosas nosotros las perdemos, nosotros creemos que no nos va a dar nada y comemos muchas cosas sin lavar. Incluso nos sentamos a comer, la mayoría de los pacientes que yo le digo, tienes que lavarte las manos cuando va a comer, dicen, sí, yo me la lavo. Mentira, yo sé que no es así.
Mucha gente se sienta a comer y no se lava las manos. Y entonces nos llevamos una serie de microorganismos en la boca. Ahora estamos hablando de los virus, pero pueden ser bacterias, parásitos, hongos, de todo. Pero bueno, los virus contaminan muchas de las carnes, contaminan las manos y luego nosotros nos los comemos y esos virus van a tener su tiempecito de incubación y después van a desatar malestar general, fiebre, dolor de cabeza. Usualmente comienzan sin cólico. Muchas de las veces el inicio es sin ese cólico, ese tenesmo que nos dan los parásitos, como la beba, la yardia, que nos dan esos cólicos que nos parten por dos. Inicialmente no es así, sino más bien el malestar general, dolor de cabeza, nos da fiebre, nos da esa diarrea acuosa que uno dice que es agüita que está, y eso también, por eso que conlleva a un grado de deshidratación muy alta, porque como dije ahorita con los niños, voy a los adultos, perdemos mucho potasio, perdemos muchos electrolitos de nuestro cuerpo, que el cuerpo necesita, y entonces nos sentimos débil, vomitamos, y ahí comenzamos ya lo que es gastroenteritis, ya no es una diarrea, sino ya viene la gastroenteritis, porque ya comienza ese componente del que se siente uno revuelto y comienza a vomitar y a vomitar, y entonces ahí se multiplica el efecto de la pérdida de líquidos y de electrolitos, porque ya no estamos perdiendo los electrolitos y los líquidos solamente por el ano en la diarrea, sino que también lo estamos vomitando. Y a veces no tenemos poca tolerancia. Y entonces todo lo que me como lo estoy vomitando. Y ahí entonces ya tenemos que ingresar al paciente porque tenemos que hidratarlo vía endovenosa, ¿verdad? Porque si él se dejó deshidratar en las primeras 24 horas y entonces comienza ya con náusea y vomita, y la mamá le hace una sopa y lo vomita y se bebe un suerito, como dice, o un Gatorade, cualquier producto de esa de las sales y lo está vomitando también, entonces ya quiere decir de que ese paciente tenemos que canalizarlo y ponerle los medicamentos por la vena porque no tiene una tolerancia gástrica. Entonces, ya eso ocurre. Usualmente los virus, son autolimitados, tienen unos días, uno usualmente sobre todo porque estoy hablando de los adultos, porque yo manejo adultos, no manejo niños, Claro. Sobre todo los adultos, ya no dura una semana, a veces 5 o 6 días y ya va desapareciendo, solamente con la hidratación, lavándose las manos, la medida de higiene que dijimos, alimentándose, hidratándose, sin el uso de los antibióticos. No están indicados los antibióticos. Hay gente que le da una diarreitis y a veces está tomando una ampicilina o se está tomando un metronidazol. Eso no va ahí, es un error. Ahí entonces estamos cometiendo un error porque estamos usando productos que no son los que van y que todo lo contrario van a ser deleterios para el paciente, va a provocar incluso muchas veces que la barrida de los gérmenes que tenemos de la flora intestinal, lo que siempre decimos, porque se nos va a perder la flora intestinal, entonces ahí viene el problema. Simplemente con la hidratación, usualmente usamos nosotros también los probióticos, que ya tenemos mucho probiótico a la mano, inclusive uno de los mejores que es el yogur, comer yogur simplemente, y usar probióticos también que vienen ya como medicamentos que uno lo puede usar y que van a traer como consecuencia que el paciente, que la flora intestinal, porque es muy importante saber, nosotros tenemos una serie de bacterias y parásitos que son saprófitos de nosotros que viven ahí. ¿De acuerdo? Viven ahí, están tranquilos. Sí. Pero ¿qué pasa? Que con una diarrea muy copiosa, y si el paciente toma antibióticos que no necesita, va a eliminar esa flora intestinal, esos que viven ahí normalmente, se van a ir. Entonces, ese es un mecanismo de defensa también. ¿De acuerdo?
Es un mecanismo de defensa que tenemos y al perderlo, entonces vamos a tener que usar los probióticos, tomarlo y posiblemente nos va a dar 1 o 2 días más mejorarnos completamente porque lo hemos perdido, la flora intestinal, y es necesaria. Nosotros siempre ponemos los ejemplos como a veces nosotros queremos eliminar todos los insectos que hay en un bosque, pero esos insectos son los que controlan a otro insecto porque se lo comen. Pero al Sí. comérselo mantienen un control en ese biosistema y lo mismo ocurre con nuestro intestino, lo mismo ocurre en nuestro cuerpo cuando eliminamos todo esa flora intestinal. Hay otros que se van a aprovechar, que van a llegar y entonces van a tener un crecimiento desafortunado. Doctor, vi un artículo que decía Yo que estoy oyendo, doctor, y de verdad que... en la taza de té, Dime. Sí, continúa. Yo le explico después le que en digo. la taza de té Continúa, el hay artículo. 400 especies de insectos que pueden sobrevivir o trazas. Entonces, ¿cómo eso puede causar un problema gastrointestinal? O sea, un té de esos, o cómo hacer para que ellos, para pasteurizar quizás el té ese. Los té, ¿tú te refieres a los té o algo, alguna bacteria que tienen los té o algún hongo o algo? ¿A qué No, te o sea, refieres? que los tés como que pueden mantener insectos o puede ser virus, bacterias ahí. Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Pero ahora que habla de los té, déjame hacer una salvedad. Yo sé que es muy difícil lo que yo voy a decir porque es un punto que la gente entiende que es natural. La gente dice, bueno, yo me bebo un té de palito chino, de túa, de Juana la Blanca, de caballo, de nin, de todas esas cuestiones. Lo que más nos interesa con respecto a los té es que son hepatotóxicos. Hay muchas, sobre todo lo que es la medicina folclórica, me refiero. No a que uno se beba un té de manzanilla o que se beba un tececito de canela. No, no hablo de ese tipo de té. Hablo del té del campo, del té de cuando que hay gente que sale a recoger palitos y raíces para hacer té. El té Y de anís, entonces, por ejemplo. no, el té de anís, pero que hay, no, hay té de caballo, de banana blanca, de tuatúa, de nin, Oh, fresco. de árboles, de corteza, hay tisanas, o sea, que se hacen, y nosotros hemos tenido pacientes que por ese consumo de té, de una forma rutinaria, te afecta el hígado y le sube la bilirrubina y el paciente se nos pone amarillo y va con los ojos amarillos y no se vuelve loco investigando qué es lo que es, si es una hepatitis, qué fue lo que pasó. Y cuando lo interroga se da cuenta de que él bebe té todos los días, de que tiene 5, 6 años, 7 años tomando té. ¿Y de qué son los té? Precisamente no es de canela, ni de anís, ni nada de eso, sino que son de palito, de que salen a recoger en el campo cuestiones de árboles que a veces ellos mismos ni conocen bien y cogen la corteza y cogen las raíces. Entonces, ¿son natural? Sí, son natural, perfecto, pero tienen ciertos compuestos que van a dar como consecuencia un daño en el hígado, porque el hígado no lo puede metabolizar o agrede las células del hígado, incluso de los riñones en otras ocasiones, y pueden provocar daño renal, daño en el hígado. Eso es con respecto a los té. Yo lo digo, incluso nosotros tenemos congresos que se hacen, congresos internacionales, donde hay un capítulo de la medicina folclórica, donde hablan de todos esos medicamentos, de todos esos té y de toda esa tisana, zumo, como le quieran llamar, ¿eh? Y realmente hay que prestarle mucha atención. Es difícil porque muchas personas que son de los campos, que son humildes, que no, a veces son poco letrados, lo toman. Y para ellos, como son natural, pues se lo toman a veces como un jugo, se lo beben caliente, pero lo meten en la nevera y lo siguen tomando durante el día como si fuera un jugo.
No, y eso no es nada. Si a eso le añadimos, por ejemplo, que lo que usted estaba diciendo ahorita de la higiene, se toman el jugo, el té, que entran y sacan de la nevera, van a un colmado, pagan con dinero, les dan el dinero en la mano, entonces cogen un pan con la sucia de dinero, se comen el pan y así van acumulando una serie de virus precisamente por la higiene. Eso le iba a Claro. comentar ahorita cuando usted estaba hablando de la higiene, que le ponemos la mano a todo y comemos de todo y no nos ocupamos de eso. No, igualmente, le voy a decir lo clásico, porque nosotros siempre decimos, ¿y por qué que a mí no se me quita la meba? Bueno, lo que pasa es que si usted va al baño, evacua, no se lava las manos al final de su higiene, no se la lava, se sale del baño y como usted acaba de decir, se prepara un pan con queso, jamón, salami, lo que sea, vegetales, agarra todo con la mano, le prepara la leche al niño, al biberón. Entonces, después dicen, pero en mi casa todito tenemos ameba. Bueno, pero es que si no hay higiene, todos van a tener ameba por la misma situación que estamos diciendo. Por eso es que decía al principio que la higiene sigue siendo la piedra angular de la prevención. Si uno Ahí no va. entiende de que tenemos que lavarnos las manos, cuando yo voy a cocinar, que voy a preparar y voy a picar, tengo que lavarme las manos. Y con el cuchillo que yo corto el pollo, no es el mismo cuchillo con el que yo parto los vegetales. Por eso es Sí, que muchas continúa, veces, termine. por eso es que muchas veces vienen de colores ya los cuchillos. Y es para eso. Ujú. Exacto. Doctor, una recomendación final porque el tiempo siempre nos traiciona y más cuando tratamos este tipo de temas que lo vemos muy frecuentemente. Y esta es una temporada de mucho calor donde se requiere mucha hidratación y la gente no está acostumbrada a eso, sino que está como que nada es nada. Una Sí. última recomendación y la ubicación y teléfono para hacer esa cita y ya Sí. requeriremos de otra parte de esto. No, es muy importante lo que acabamos de decir de la higiene. Cuando usted tenga una evacuación diarreica, en el cual ya usted tiene 24 horas con la diarrea, si usted tiene alguna enfermedad que acompaña eso, si usted es hipertenso, diabético, si sufre de los riñones, de insuficiencia renal, tiene que visitar su médico. Si está haciendo fiebre, si se siente deshidratado, si está vomitando, como dijimos ahorita, entonces quiere decir que usted tiene que acercarse al médico para que el médico la vea, lo trate y mejore esas condiciones, no permitir que se deshidraten y que colapsen la vascularidad producto de una deshidratación. Ustedes saben que estamos Claro. en vista del jardín de la 27 de febrero. Estamos aquí los lunes y los miércoles, como hoy que estoy aquí, de 4 a 6 de la tarde. Y estamos también en el Centro de Neurociencia y Especialidades. Vamos allá en neurociencia los martes y jueves, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12. Estamos para Doctor, servirles muchísimas realmente. gracias. De verdad, nosotros es un privilegio tenerle y más cuando nos habla de manera llana de todas estas situaciones que nosotros podemos prevenir simplemente con ser limpios, con el aseo. Vamos a hacer Y un próximo programa de la salmonelosis. Ojalá esa, que me lo recuerden para que hablemos de la salmonelosis, que incluso hay unos cuantos casitos que se han presentado en los últimos 2 meses. pues ahí, ese será nuestro próximo tema. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Así Gracias a que ustedes. hasta la próxima. Farmacias Carol presentó